de la escuela de Ishinomaki los pupitres siguen alineados. Alguien ha ordenado los juguetes, lápices y herramientas que se empleaban en las clases, cubiertos ahora de polvo y barro. A pesar de que la han limpiado a fondo, en las paredes se aprecia el nivel que alcanzó el agua en el segundo piso del edificio. Aquí murieron más de 70 niños de entre 6 y 12 años que no fueron evacuados a tiempo. Los padres buscan culpables, pero solo uno de los profesores ha sobrevivido y está internado en un hospital por problemas psicológicos. Un niño logró escapar a la montaña y ese niño estaba delante de mi hijo. Mi hijo se quedó atrás y le empujó hacia arriba. Ese niño logró trepar a la montaña. Cuando preguntamos por mi hijo, me dijeron que se había hundido. A menudo Hitomi Kono se detiene ante el santuario que han construido junto al colegio. Recuerda a uno de sus hijos que murió ahogado cuando intentaba salvarse. Sus otros 2 hijos también fallecieron. Estaban a pocos metros de allí, en la casa de sus abuelos. A través del testimonio de los supervivientes, Hitomi ha reconstruido lo que ocurrió minutos antes de que la ola arrasara la zona. Mi hijo, con lágrimas en los ojos, cuando los estaban llevando al refugio, dijo: «Profesor, si nos quedamos aquí vamos a morir todos, vayamos rápido a la montaña». El profesor se negó y dijo que tenía que obedecerle. Se enfadó mucho con él. Cuando oigo eso, me pregunto por qué el profesor no escuchó a mi hijo e hizo oídos sordos. Pienso en eso y me pongo muy triste. En la playa de Sendai se acumulan trozos de metal, madera y neumáticos devueltos por el mar. En esta región, Miyagi, y en las vecinas de Iwate y Fukushima, el tsunami acabó con la vida de unas 15.000 personas, engulló a otras 4.000 y destruyó decenas de miles de casas. Hoy junto al mar apenas quedan edificios en pie y proliferan los depósitos donde se acumulan los desechos de la catástrofe. Calculamos que habrá más de 1 millón de toneladas de residuos. Es la basura que se recoge en 4 años en la ciudad de Sendai. Solo en este depósito hay 200.000. Con 300.000 camiones ya hemos recuperado 800 toneladas, pero aún queda mucho trabajo por hacer. Esperamos terminar en 2013. Aquí se recicla el metal de los coches y los propietarios que han sobrevivido recuperan partes del vehículo que no resultaron dañadas. También se separa la madera y el cemento. Las máquinas se encargan de dar una nueva vida a los desechos, esqueletos de pueblos enteros borrados del mapa por el terremoto y el tsunami. El terremoto de magnitud 9 con epicentro frente a la costa de Sendai originó olas de hasta 40 metros que barrieron el noreste del país. En muchas zonas el agua alcanzó los 10 metros de altura. Las olas golpean también a la central nuclear de Fukushima y dañan su sistema de refrigeración. Días después se registran explosiones en los reactores 1, 2 y 3. El mundo mira angustiado a la central, donde un pequeño ejército de voluntarios de la empresa TEPCO junto a militares y bomberos echan agua sobre los reactores fuera de control que empiezan a sufrir fugas. En abril el accidente alcanza el máximo nivel en la escala internacional nuclear, que equipara la catástrofe de Japón a Chernóbil, la mayor tragedia atómica conocida hasta entonces. Desde julio hemos comenzado una segunda etapa que durará entre 3 y 6 meses y como máximo antes de enero terminaremos con la segunda etapa para enfriar el reactor cuya temperatura ya ha bajado mucho. Queremos mantenerla a menos de 100 grados.
En los reactores 1 y 3 hemos conseguido que la temperatura sea de menos de 100 grados. En nombre de la compañía TEPCO, quiero pedir de nuevo disculpas a todas las personas que tuvieron que ser evacuadas a causa del accidente y de la fuga de radiactividad que tuvo lugar en esos momentos. En Japón hay 54 reactores y ahora solo una parte está en funcionamiento. Se han parado por accidentes, por revisiones o por la oposición de los vecinos a que se enciendan de nuevo. Pienso que no hacen falta. Según las estadísticas, el número de personas que quieren terminar con la energía nuclear ha subido a un 80%. Hasta ahora en la historia de Japón eran más o menos la mitad. Es la primera vez que la oposición a la energía nuclear llega a estos niveles. 25 años después de la tragedia de Chernóbil en Ucrania, el accidente de Fukushima devuelve al mundo el pánico a la radioactividad. La crisis ha originado profundos cambios en la sociedad japonesa, que se opone ahora mayoritariamente al uso de la energía nuclear y ha derribado al gobierno de Naoto Kan, aupando al poder a Yoshihiko Noda, el sexto primer ministro en los últimos 5 años en Japón. Durante la crisis, Yukio Edano fue el rostro visible del gobierno, un papel difícil en medio de la mayor crisis de Japón tras la Segunda Guerra Mundial. Acusado de mentir y ocultar información, el equipo del primer ministro Naoto Kan resistió hasta finales de agosto, pero dio un giro radical a su política, impulsando las energías renovables y proponiendo el cierre definitivo de las plantas nucleares. En aquel momento, los miembros del gobierno tratamos de que toda la información sobre la situación en la central fuera correcta. Sin embargo, la pregunta es si era correcta la información que recibíamos el primer ministro, yo como portavoz del gobierno y el ministro de Economía, Industria y Comercio. Creo que es algo que se tendrá que verificar. Si pensamos en un plazo de 10 a 20 años, podemos concluir que es inevitable terminar con las centrales nucleares, aunque pienso que si se apagan mañana mismo, tendrá un gran efecto sobre la economía y la sociedad. Después de Fukushima, mayor parte de los japoneses está cambiando esa idea. Estamos equivocados. Ahora tenemos que criticar, tenemos que hacer resistencia cuando ellos hacen malas cosas, repitiendo el mismo plan de construir ese central nuclear, por ejemplo. Así que se ha cambiado. Pero nos faltan todavía somos muy tranquilos. Así que mientras estamos callados, este Ministerio de Economía Industrial o los políticos vendidos, comprados, empujarán ese mismo plan. Mantener centros nucleares es crimen de lesa humanidad, ¿no? En la escuela de primaria número 4 de Fukushima, la clase va a terminar. Aquí el curso ha comenzado unos días más tarde que en el resto de Japón para preparar las medidas antirradiación. La ciudad está a 60 kilómetros de la central, pero la incidencia de los rayos gamma es mayor que en otras localidades más cercanas a la planta. Cada alumno lleva un dosímetro para evitar la sobreexposición. En el patio se han podado varios árboles y se ha clausurado la piscina contaminada por el cesio radioactivo. Lo más importante, antes que la peligrosidad de la radiación, es no entender el peligro de la radioactividad. Muchos padres son presa del pánico, transmiten ese miedo a sus hijos y eso deja a los niños afectados. A solo 1 kilómetro de la zona de exclusión, muchos vecinos de la central de Fukushima se preparan para volver por unas horas a sus casas en el área prohibida. Les dan ropa de protección y algunos consejos para retirar sus enseres. Desde el comienzo de la crisis se han hecho unas 200 expediciones como esta. 80.000 vecinos de la región se han convertido en refugiados y cada vez tienen menos esperanzas de regresar a sus casas.
El vehículo se pierde dentro de la zona de exclusión, de donde salen y entran continuamente autobuses cargados de trabajadores que se relevan para limitar la exposición a la radioactividad. A pesar del riesgo, los herederos de los héroes de Fukushima llegan de todos los rincones del país en busca de un sueldo mejor. Muchos están alojados en barracones como estos en el límite donde comienza la zona de mayor peligro. Otros en los hoteles de la zona, donde se reúnen a la hora de la cena para comentar la jornada. Para muchos es su primera experiencia en la industria nuclear. Mi familia me apoya. Además, mis padres son de Fukushima y por eso mi labor aquí también tiene el significado de querer ayudar a Fukushima. Mi trabajo está relacionado con los contenedores para el cesio radioactivo. Instalamos las cajas donde se guarda el cesio. Los trabajadores de la central animan la vida de pueblos como Hirono, a solo 22 kilómetros de la planta nuclear. Aquí solo quedan 300 de sus 5.500 vecinos en una zona donde los habitantes deben estar listos para evacuar en cualquier momento. El señor Niemoto es uno de los pocos habitantes del pueblo. Como antes del 11 de marzo, poda sus árboles con mimo a pesar de que le han advertido de que no toque las plantas donde se acumula la radioactividad. Ahora solo quedan él y su mujer en la casa. Una de sus hijas vive en Tokio y la otra se fue en abril junto con su nieto. ¿Cuándo se podrá regresar? No se sabe. Los que están refugiados quieren que se aclare la situación. Algunos vienen de vez en cuando por aquí a ver sus casas, aunque estén evacuados. Cuando pasan por delante, me ven, hablamos y me dicen que quieren volver cuanto antes a casa, pero no saben cuándo se van a estabilizar los reactores. Son muchos los que me dicen esto. Su pequeño huerto ya no tiene ningún valor. Su hija les pide que no consuman nada de lo que recolectan por miedo a la contaminación, así que preparan las últimas cebollas que han recogido para tirarlas. Aquí la catástrofe de Fukushima sigue tan presente como el primer día. Para el matrimonio Niemoto no tiene sentido huir, pero muchas familias con niños se han ido y no tienen fecha de regreso. Todavía nadie puede decirles durante cuánto tiempo su hogar seguirá estando en medio de una tierra envenenada.